Mire, yo creo que, y se lo dije claramente, de las cosas que me ha tocado reportar o que me ha tocado informarle, una de las cosas más asquerosas que me ha tocado darle a conocer fue precisamente este, pues este engaño, ¿no? En el sentido de que a niños, a jóvenes que tenían cáncer en los servicios de salud de Veracruz, en lugar de proporcionarles una quimioterapia, lo que les daban era agua destilada. Me pareció asqueroso, por decirlo menos, porque mataron a mucha gente, creo yo. No soy experto en la materia, pero pues evidentemente si alguien tiene cáncer y no se le da el tratamiento adecuado, pues termina muriendo. Y ayer le presentamos parte de esta historia de una niña, de una jovencita que tenía leucemia. En muy buen momento la descubrieron, tenía 80% de posibilidades de seguir viviendo, según lo que le dijeron los doctores, y finalmente falleció. Nos enteramos también ayer de pruebas sobre el VIH-Sida que también no resultaban útiles porque el reactivo no servía, según lo que yo no le entiendo a los términos médicos, pero precisamente para eso le agradezco mucho a Juan Antonio Nemi, exsecretario de Salud de Veracruz, que nos tome la llamada. Juan Antonio, buenas tardes. Francisco, gracias. Es un tema de la mayor importancia, sensible, doloroso, y sí hay que aclararlo. Estoy a sus órdenes. Cuéntanos un poquito. Primero empecemos por lo de la quimioterapia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te das cuenta tú de que esto está sucediendo? A ver, el hecho que denunció el gobernador Yunes en su conferencia hace 3 días pasó a principios de 2010, en el sexenio del gobernador Herrera, es decir, antes del sexenio del gobernador Duarte. Yo tomo posesión de la Secretaría de Salud de Veracruz y de los servicios de salud en marzo de 2013, casi 4 años después. Entonces, no es un asunto que a mí me hubiera tocado directamente. Tengo que hacer una precisión. Sí. Ese caso no tiene que ver con niños. Por lo que yo pude indagar, se trató de una persona adulta de sexo femenino y la droga de la que estamos hablando era una droga para cáncer en adultos, específicamente en mujeres. El personal del Hospital de Oncología se dio cuenta que el paquete, que la presentación estaba irregular, vieron la suspensión, la vieron turbia, decidieron no aplicar la sustancia y entonces la sustancia la enviaron a México, a Roché, el laboratorio fabricante. Sí. Ellos la analizaron y descubrieron que era efectivamente un medicamento que no tenía principio activo y dijeron que ellos no lo habían fabricado y por lo tanto que era un medicamento pirata. En ese caso específico no llegó a aplicársele a ningún paciente. Ujú. Fuera de eso no hubo después ningún reporte y mucho menos a niños de que se hubieran aplicado medicamentos de este tipo. Hay una enorme cantidad de piratería de medicamentos oncológicos. Ujú. Uno se puede meter a internet y encontrar todas las drogas prohibidas, todos los medicamentos controlados, Viagra, Cialis, lo que se le ocurra, y la mayor parte de ellos son falsos, son adulterados, o no están bien hechos o no contienen suficiente principio activo. Y eso pasa con los oncológicos porque Sí. son muy caros. Entonces, actualmente ya todos los laboratorios que fabrican estos medicamentos les ponen muchos controles de seguridad. Les ponen envases herméticos, Hologramas. hologramas, les ponen códigos de barras, y esto es patético, pero cada frasco de medicamento viene acompañado de un certificado de autenticidad. Qué cosa. Entonces, actualmente ya es sumamente difícil que un oncólogo serio se atreva a aplicar estos fármacos si Ujú. no tiene la certeza de su origen. Claro, Juan Entonces, Antonio, entonces cuéntanos algo. ¿Qué fue lo que pasó con la información que dimos a conocer ayer de una jovencita que le aplicaron este medicamento y que nunca mejoró, que su doctor, que fue tratada en los a ver, no servicios? conozco, no Ujú. conozco ese caso específico. A ver, no quisiera opinar de lo que no sé porque Sí, no tenía noticia de este caso. sí, Si me dan los datos con detalle, prometo investigarlo. sí, claro. Pero lo que sí es cierto, y eso a mí me consta, es que en diciembre de 2014 y enero de 2015, cuando yo ya no era secretario, cuando ya me habían cesado, murieron 9 niños en el Hospital de Cancerología en Jalapa, Ujú. y por lo que me dicen los expertos, los médicos pediatras oncólogos, al menos 8 de ellos pudieron haber muerto por falta de un tratamiento adecuado. No hubo acceso a los expedientes clínicos, pero es muy probable
que a estos niños no se les hubiera dado el tratamiento necesario. En O este sea, caso sí. en ese Ya, caso de los 9 niños. de los 9. Y Claro. algo que sí me consta, que es una cosa atroz, grotesca, indefendible, es que había 2 niños ya listos para trasplante de médula ósea, que habían cursado pues más de la mitad del protocolo y a los que les cancelaron el tratamiento y prácticamente los mandaron a morir a sus casas. Qué cosa. Eso sí es una atrocidad de la que sí puedo hablar con certeza, porque pues eso sí tengo la noticia puntual. Y algo que yo denuncié, porque también me consta, es que el señor Ricardo Sandoval Aguilar, que era el director de los servicios de salud de Veracruz, Ujú, compró un lote de entre 50 y 70,000 pruebas falsas para la detección rápida de VIH-Sida, ujú. en algo así como 7 u 8 millones de Qué pesos. poca. Por fortuna se detectó a tiempo, las pruebas no se usaron, se presentaron y se guardaron, se pusieron a Ujú, disposición de la autoridad y se presentaron las denuncias correspondientes. Estas son cosas que sí me constan, ujú. Francisco. Por eso puedo hablar de ellas con toda Claro. certeza. La de los 9 niños también a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque esto es una irresponsabilidad, una falta de ética, una Bueno, falta de todo, ¿no? mientras no se tenga en poder los expedientes y no se analice, Ujú, no podemos tener la certeza de las causas. Pero de los 9 niños, según me dicen los médicos expertos, solamente uno de ellos estaba condenado a muerte. ujú. Por la gravedad de su caso, por sus características físicas, el niño no se hubiera podido salvar. Pero en los otros 8 casos, si hubiesen recibido atención de calidad, si hubiesen recibido el esquema completo de medicamentos, me dicen los expertos que muy probablemente hubieran tenido mayor sobrevida. Pero no puedes asegurar o no puedes de ninguna No, forma porque decir que no, tiene que ver porque con el medicamento en particular. con el medicamento seguro no. A ver, ya los controles sobre la calidad de los medicamentos casi impiden que pueda haber medicamento clonado. Lo que sí hay con frecuencia es que los medicamentos no estén disponibles. Ujú, A ver, respecto al medicamento oncológico, quiero, Francisco, precisar por una cosa. favor. Primero, es muy escaso. A las empresas farmacológicas no les hace gracia producir medicamentos que les cuestan mucho dinero Ujú, y que les dejan muy poca utilidad. Por ejemplo, uno que se llama trastuzumab, que es para el cáncer de mama, el precio de gobierno anda en los 30,000 pesos más o menos por dosis. A Roche, que es el fabricante, pues no le interesa producirlo masivamente porque le salen perdiendo a este dinero. Entonces es relativamente fácil conseguirlo en la farmacia privada, en forma particular, pero es muy difícil conseguirlo a nivel gubernamental. Entonces muchas veces la gente piensa que el medicamento oncológico no está disponible por maldad o por desinterés de las dependencias públicas. No, ujú, no es exacto. Es que muchas veces el medicamento escasea. Es difícil de conseguir. claro. Y en la medida en que avanza la investigación, en la medida en que avanzan los conocimientos, pues hay nuevos fármacos disponibles que son bastante más caros y por ende más difíciles de conseguir. Pero Y que pueden ser más eficientes seguramente en el tratamiento. sí, claro, digo, y además una de las grandes ventajas ahora para la salud pública, para la atención de la masiva de la población, Sí. son las centrales de mezclas, porque ahora en una central de mezclas se puede utilizar la dosis justa sin tener que desechar el sobrante del frasco, se aplican mezclas y eso Ujú, abarata entre un 30 y 40% los costos de los tratamientos. sí. Eso es muy importante. Y normalmente las quimioterapias son de varias drogas, no siempre son de un solo Claro. medicamento, sino que se mezclan varios. Oye, ¿tú crees que se ve que hay posibilidad alguna de recuperar los expedientes clínicos de estos 8 Bueno, pequeños? yo ya como ciudadano, pues muy indignado por el trato que me habían dado, por la Ujú, campaña de descrédito, por el linchamiento, por los periodistas que pagaron para desacreditarme, ujú, hice la solicitud de información a la Secretaría de Salud preguntando y me negaron los datos, pero hice la solicitud a través del registro civil y el registro civil sí me contestó. Me dijeron no los nombres, porque la ley de privacidad y protección de datos personales no lo permite, pero me dieron las fechas de fallecimiento, las edades, el sexo y las causas de los fallecimientos. Aquí tendría que ser, por lo menos las causas que anotaron en los certificados de defunción. claro. Aquí lo que tendría que hacer la autoridad competente, el Ministerio Público, es pedir al hospital los expedientes que por lo que me dicen están desaparecidos. Sí, pues sí. Me Ahora, imaginé. si quisieras deprimirte más, te cuento otra cosa. Ujú. Y perdón que te hable de tú, pero pues, bueno, Por favor, Juan Antonio. mira, te cuento algo que es más patético. Estos son los casos de los niños que se murieron dentro del hospital. Ujú.
pero no sabemos cuántos niños se murieron en sus casas. ¿Cuántos los mandaron a sus casas? Claro. Exacto. Esa es la parte más dolorosa del asunto, porque el registro civil le dijo, mira, tengo el reporte de 9 que murieron en las instalaciones del hospital. No sabemos cuántos murieron fuera. Oye, Juan Antonio, ¿por qué te cesan? ¿No le quisiste entrar a las porquerías de ahí? Mira, desde que yo llegué tuve confrontaciones muy fuertes, particularmente con la dirigente sindical, que es la verdadera jefa de la mafia. Uh-huh. A ella la acaban de premiar, o más bien la acaban de proteger, la hicieron diputada local, y es patético, pero es la secretaria de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Y bueno, pues ella maneja, mangonea, grita, para las instalaciones cuando quiere. Se robó 3.600, 3.800 plazas de base para personal estatal. Es una tropelía inmensa. Yo desde el primer día tuve roces muy fuertes con ella, porque pues al final el secretario era yo, y yo no iba a permitir que me imputaran responsabilidades por decisiones que yo no tomara. Claro, y quería hacer negocios, me supongo, ¿no? Mira, y además conducir y mal conducir a la dependencia. Entonces tuvimos muchos roces. Yo también enfrenté a empresas muy poderosas, gané 3 litigios, cada uno de 1,000 millones de pesos, contra empresas que estaban defraudando el erario público de Veracruz. Cancelamos un contrato con una empresa leonina que se llama Finamed, le ganamos el pleito en la corte por 1,000 millones de pesos. A otra empresa llamada Healthcare System le ganamos un contrato de 1,000 millones de pesos. Y pues lógicamente pisé muchos callos, afecté muchos intereses económicos. Yo me tomé en serio la instrucción que me dio el gobernador de limpiar la dependencia, y bueno, pues me llené de enemigos como de llamadas a misa. Oye, ¿alguna de estas empresas tenía que ver con el gobernador, aunque tú lo supieras? Siempre que yo le planteaba estos casos, él me dijo denuncia y procede. Dijera la chimoltrufia, como te digo una cosa, te digo la otra. Si presenté las 400 denuncias es porque él me lo instruyó. En ningún momento yo tuve objeción de su parte para, por lo menos formal, por lo menos visible, para limpiar la dependencia. Al final a mí me parece que las presiones de la dirigente sindical fueron más fuertes, y yo creo que el hecho de que haya reinstalado como director de administración a Ricardo Sandoval fue por presión del mismo sindicato. Claro, pues qué lamentable, la verdad, qué cosa. Juan Antonio Nemi, exsecretario de Salud de Veracruz, agradezco mucho que nos hayas hecho estas precisiones, que no cambian lo patético del asunto, no le dan nada más otro enfoque, pero no puede haber, no puede suceder esto en México, ¿no? Es una tragedia desde cualquier punto de vista. Cuantas veces necesites, para ti, para tu público, estoy a la orden, Francisco. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Juan Antonio. Buenas tardes. Juan Antonio Nemi, exsecretario de Salud del Estado de Veracruz. Hacemos